Listo, chicos. Vamos a Ese ver video, ServiceNow. Dime. ese video que nos pasas por el chat, no Ujú. me deja abrirlo por YouTube. De pronto se está terminando de subir, entonces esperemos Ah, ok. unos minuticos. Ujú. Vale. Listo, chicos. ServiceNow. ¿Para qué lo utilizamos? Para la creación de los tickets. Bien. Donde manejamos todo el tema de los tickets. ¿Sí? Es nuestra herramienta principal de gestión. Que nuestra gestión se basa en los casos. ¿Listo? Entonces, es la responsabilidad del ingeniero de NMOG o bueno, NM Resolution plasmar cada falla o solicitud de un ticket diferente para su seguimiento. Eso era lo que hablábamos cuando veíamos Cirex, que si se presenta falla de un servicio diferente, es necesario crear ticket por sede o por servicio, ¿verdad? Esto con el fin de mantener una trazabilidad de acuerdo al servicio, tanto para documentación como para solución como para cierre, ¿vale? Listo. La documentación se realiza a través de dos tipos de notas. Tenemos los comentarios, que los vamos a ver más adelante, y cuando entremos a ver el aplicativo, que son netamente dirigidos hacia el cliente. Es decir, que todo lo que yo coloque como un comentario le va a llegar al cliente. Y las notas de trabajo, que es todo aquello que solamente lo vamos a poder visualizar en la operación, ¿sí? Como por ejemplo, las pruebas de los equipos, ¿cierto? Todo lo que yo realizo a nivel de consola, eso normalmente es muy transparente para el cliente, ¿verdad? Y también todas esas notas de escalamientos. También es muy transparente para el cliente si yo escalé con X o Y área. Y finalmente, es importante también los intentos de contacto, que estos serían los phone log de las llamadas. Entonces, cuando ustedes entren a operación y documenten los tickets o ingresen a trabajar con los tickets, es importante siempre documentar. Documentar todo lo que ustedes gestionen. Que si llamé al cliente y me dijo llámeme en 5 minutos, documentelo. Porque si en los siguientes 5 minutos usted vuelve y le marca al cliente y no le contestó, pues es como si usted nunca lo hubiera llamado y él nunca le hubiera dicho que en 5 minutos lo llamara, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, te comunicas con el cliente y le dices que su servicio fue solucionado y el cliente más adelante presenta una queja, no, conmigo nadie se comunicó. Si tú no documentaste, ¿tú cómo vas a dar el soporte de que sí hablaste con el cliente, cierto? O, por ejemplo, tú realizaste pruebas, identificaste que había falla en X lado, ¿cierto? Y tú escalaste el ticket, ¿cierto? ¿Quién le verifica a la persona que recibe el ticket que efectivamente tú realizaste esas pruebas? ¿Cierto? Entonces, si tú, sí, claro, tú puedes estar gestionando todo lo que tú realices en tu turno, pero si tú no documentas, es como si tú realmente no hubieras hecho nada en todo el turno. ¿Listo? Por eso es muy importante la documentación. Entonces, para documentación manejamos dos tipos de notas que son los comentarios que van para el cliente y finalmente tenemos las notas de trabajo que van para los operadores, para el equipo de trabajo. ¿Listo? La estructura de los tickets en ServiceNow se estructura de la siguiente forma. Tenemos los casos, que era lo que veíamos en Cirex como los CS. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, ¿Me que eran escuchan? los que se creaban, los que yo decía que era como el código interno que no reportaban. Los Bien. CS. Esos CS
que se conocen como casos, son los tickets que van para el cliente. Ahora, ¿por qué digo que para el cliente? Porque recordemos que ellos tienen un portal web, ¿cierto? Donde ellos también pueden crear, consultar y documentar casos. ¿Se acuerdan? Sí, Si ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas, podrían verificar, por ejemplo, los escalamientos, las notas de los equipos como pruebas, validaciones. ¿Sería lo correcto? Que ellos pudieran identificar eso. no. No, por eso es que se divide. Entonces acá tenemos la interfaz de los operadores y por acá tenemos la interfaz del cliente. Entonces él me dice que cuando el cliente accede al portal web, en su visual va a tener el caso, ¿sí? Es para que él gestione y trabaje sus tickets en base al caso, ¿cierto? Y nosotros como operador vamos a trabajar los incidentes, incidentes, que son para fallas. Todo lo que se reporte como una falla, ya sea caída total del servicio, sea una degradación como pérdida de paquetes, ¿cierto? Tiempos altos de respuesta, una intermitencia, ¿m? Todo eso se considera como incidente y ese incidente lo va a gestionar el operador. Entonces va a existir un caso y un incidente en caso de fallas, que era lo que veíamos en Cirex, ¿se acuerdan? Que teníamos un caso y un incidente. Sí, pero solo hay pregunta, o sea, cuando gestionamos el caso, lo documentamos, tenemos que documentar los dos o él No, automáticamente se documenta sí, y es como si fuera un comentario interno para nosotros y el de que va externo para el cliente, ¿sí? exacto. Nosotros, Ah, nuestra gestión únicamente va a ser sobre los incidentes. Entonces, si tú tienes que documentar una información, la vas a hacer sobre el incidente. Ya tú decides si vas a documentar o un comentario o una nota interna. Cuando tú documentas un comentario, automáticamente la herramienta dice, ah, mira, este comentario, al ser comentario, se va a heredar al caso para que el cliente lo pueda ver. Pero si tú colocas una nota interna, es ok, única y exclusiva para el para incidente. O sea, nosotros. ya no va a pasar, exacto, ya no va a ser heredado al caso. Por eso es que se manejan dos tickets, uno para el cliente y uno para el operador, para que el cliente no pueda ver toda la información a nivel de soporte, solo lo que pues sea importante para ellos, como seguimientos y notas de actualizaciones y demás. Listo, eso en cuanto a las fallas. Pero nosotros, cuando tenemos un incidente, muchas veces requerimos, se requiere de otra área, de otra área de soporte. Ay, con el fin de dar solución. ¿Cuáles pueden ser esas áreas? Por ejemplo, tenemos el área del EC. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que muchas veces Sirion terceriza las últimas millas? Sí, Listo. A esos terceros o a esos proveedores o también conocidos como convenios se les llama LEC o vendor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos que en la interconexión entre la fibra de Sirion y la fibra del tercero, vemos que no se está prendiendo la MAC del convertidor de medios,
Muy posiblemente a qué se deba la falla, si yo ya descarté energía en el cliente y conexiones. Última milla del tercero ¿Sí? de... Ujú, sí, muy bien. Última milla del tercero. Entonces, nosotros vamos a poder solucionar esa falla donde la última milla del tercero esté dañada. No, ahí donde se debe reportar. No, eso ya corresponde al tercero. Entonces, por eso o en ese escenario se requiere de ese tercero para que ellos solucionen la falla, ¿cierto? Ahora, la red es propia. Vemos que las potencias de la fibra no están en el rango correcto. O sea, hay ruptura de fibra. Listo, ¿qué tenemos que hacer si la red es propia? ¿Qué harían Las ustedes? variaciones normales, ¿Cómo cuáles? pues validar que el equipo esté energizado, validar pues Ujú. las potencias, si hay propagación MAT. Listo, ya hiciste todo eso. Equipos energizados, potencias de fibra no están dentro del rango. ¿Qué toca Bueno, hacer? pues ahí validar bien si son las de TX o las de... Dime, Pues qué tipo de potencia es la de TX o la de RX. digamos que son las de TX. Bueno, ya, esas ya serían por parte de nosotros. Ujú. Pues se podría como opción reiniciarlo y si no funciona, pues ya sí tocaría validar si ya es un tema de configuración o ya sería para un desplazamiento del personal técnico Bien, en muchas ocasiones nosotros requerimos de otra área. de personal técnico cuando la red es propia, ¿no? Entonces, identificamos ruptura de fibra o posible ruptura de fibra, ¿no? Porque nosotros desde acá no podemos decir, sí, hay ruptura, pero pues si ya vemos que la fibra o el rango de las potencias de la fibra está fuera del rango, ¿cierto? Y todos los equipos están energizados, pues venga, enviemos personal técnico para que, para que haga medición, ¿no? Y mire si de pronto hay algún corte en el tramo, ¿cierto? Entonces, aquí ya se requiere de otra área. Dime. Pero sí se podría reiniciar como tal el equipo para el tema de las potencias de Regis o si es necesario siempre enviar personal. No, sí, sí podría yo realizar el reinicio, pero pues digamos que eso ya entraría dentro de nuestras primeras validaciones. Ya si Mm, después de esas primeras validaciones yo definitivamente no logré dar con el punto, pues ya se enviaría ese personal técnico y ahí se requiere de otra área, ¿listo? ¿Cómo se listo. llama el área? EAIM, ¿listo? Para que lo tengan ahí anotado. EAIM es el área que me gestiona a mí el personal técnico propio o cuando la red es propia de Sirion. En realidad ese personal técnico lo maneja un tercero que es ACT, telemática, pero pues decimos que es Sirion, ¿no? Listo. Y finalmente van a encontrar el área de expertos. Ay, no me deja. El área de expertos. Como acá están los botoncitos, no me deja casi. Listo. Ya los expertos que pueden ser de IP, ¿IT? o de transmisión. Ah, IP, con P, papá. IP, de Ah, IP. ok. Ujú. O transmisión. Entonces ya es como cuando nosotros como resolutores identificamos que no logramos dar con la falla o la falla ya está a nivel de backbone, ¿cierto? Alguna configuración en el backbone.
todo ese tipo de cosas que requieren como un Un potencial más nivel, grande dime. como un segundo nivel. Sí, ese sería nuestro segundo nivel, podríamos decirlo así. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que el cliente me reporta mi degradación. Yo entro a validar y no veo, yo entro a validar y realizo pruebas hacia la última milla, veo pérdida, valido tráfico del cliente y el cliente no está subiendo más de, no sé, tiene contratado 100 megas y no supera las 50. Entonces ya pues ahí algo está pasando, ¿cierto? Hay pérdida de paquetes hacia la última milla, entonces empezamos a verificar. Validamos la negociación, vemos que todo está bien, verificamos que en todos los equipos efectivamente esté configurado a 100 megas, ¿cierto? No vemos nada, ¿cierto? El cliente me envía evidencias donde efectivamente tiene tiempos altos y demás. En ese escenario, tendríamos que hacer pruebas de saturación del canal. Entonces, esas saturaciones se realizan desde el backbone hacia el cliente. Todo ese tipo de cosas ya las tendríamos que validar junto con el experto, porque ya es como a nivel de red del backbone y ya nosotros no tendríamos alcance hasta ese lugar. Entonces, Pero pues, en ese caso, usará, digamos, se genera como tal el escalamiento del caso o solamente le damos la información y el caso continúa con nosotros para darle listo, el cierre. a eso voy. El incidente, si el cliente es NM, ¿el ticket debe permanecer en nuestra área o debemos asignarlo a otro grupo? No es de nosotros. El ticket de los NMs debe permanecer de inicio Afín a con fin nosotros. con nosotros Pero, o sea, en solamente se nuestra área. escalaría, pero estamos constante dándole seguimiento, ¿sí? O solamente se notifica de que, pues, en este caso hay un inconveniente con el servicio, pero pues que desde el primer nivel no se le dio solución. Listo, cuando yo requiera de un área, yo dentro de ese incidente voy a crear unas tareas. Esas tareas son las que me permiten realizar estos escalamientos. Entonces ahí respondo tu pregunta. ¿El ticket lo escalamos? No, queda con nosotros como NM. Pero al yo crear la tarea, esta es la que yo voy a derivar o al EAIM o por acá al experto, ¿cierto? Entonces Sí. escalo como tal la tarea. Ahora, miren que acá yo tengo esta task y también me dice que hay una vendor. Esta vendor únicamente la creamos cuando toque escalar con el tercero. Esta vendor sería únicamente para cuando yo vaya a escalar con el LEC o con el proveedor. Y las tasks si las creamos para EAIM o para el experto IP o de transmisión. Entonces no escalo el ticket, sino que creo una tarea y la tarea a la que yo voy a escalar o a EAIM o a experto. Y si hablamos de un proveedor, creo una vendor y la vendor es la que yo voy a escalar a LEC. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Lo que te refieres de vendedores, como digamos, por ejemplo, cuando escalan los casos de la caída de los servicios con, digamos, con Azteca. Sí, muy bien. Ellos son los que reportan como tal a Azteca, ¿sí? Ujú. Esa Ah, vendor ya. se crea con el fin de documentar ese escalamiento con ese tercero. Ah,
En realidad, esa vendor no es que se vaya a escalar allá a Azteca y Azteca me reciba la vendor, no. Es más una tarea como para hacer el registro y la documentación, como entender de que existe allí un escalamiento, a diferencia de las tasks, que las tasks sí quedan en el grupo de alguno de Sirion. Por eso dice que las tasks es cuando se requiere de una área interna. Cuando yo hablo de áreas internas como EAIM o los expertos. Y las vendor ya es cuando se quiere de algo externo. Que como tal yo no es que le vaya a asignar la vendor al ex, sino es más como un registro. De que venga, yo tengo esto escalado con un proveedor. Y es él el responsable de brindarme información o darme solución a esa incidencia. ¿Listo, chicos? Igual cuando entremos a ver el tema de crear las tasks y las vendor, vamos a entender un poquito mejor. Listo. Listo, todo esta es la estructura en cuanto a fallas. ¿Listo? Para fallas yo puedo tener o siempre debo tener un caso, que es el del cliente, debo tener un incidente, que es el que va a manejar el operador de NM, ¿cierto? En nuestro caso. Y vamos a tener una o más tareas en caso de que sea necesario o una o más vendor en caso de que sea necesario. ¿Listo? Que son tareas para escalamientos. ¿Clara esta parte? Sí, señora. Bien, listo. Esto en cuanto a las fallas. Ahora, miren que acá yo tengo otra división. Me están hablando de los requerimientos. Cuando hablo yo de requerimientos, me refiero a las solicitudes que pueda generar un cliente, ya sea por configuración o por información. Entonces, si el cliente requiere una configuración en su servicio, debe generar un requerimiento. O si requiere de alguna información, como por ejemplo gráfica, si requiere algún reporte, si requiere algún informe, ¿cierto? Eso ya sería a nivel información. Y todo eso él lo debe crear como tipo requerimiento. Listo. Cuando nosotros tengamos un requerimiento adicional, vamos a tener un tipo de ticket llamado RITM, que es el artículo solicitado, ¿sí? Y este RITM es el que va a gestionar el operador. Este vendría a ser el incidente cuando hablamos de fallas. Operador. Listo. El RITM es el que nosotros vamos a gestionar. El REQ es más como especificar si se requiere una configuración o una información y de qué tipo de servicio estamos hablando. Si estamos hablando de un servicio de internet o de datos, ¿sí? Ese sería el requerimiento. Tipo de servicio y si es configuración o información. Y el artículo dependerá de esto. Entonces, si es una solicitud por configuración de un servicio de datos, entonces, mire, el artículo que yo necesito es que me configure mi lista de control de acceso, ¿sí? O necesito que me configure mi pool de DHCP. Todo eso entraría dentro de los artículos del producto o de la categoría que me está indicando el cliente. Y finalmente vamos a tener las tareas, que es la cantidad de servicios que requiere este mismo artículo, ¿sí? ¿Cuántos servicios necesita que yo le haga lo mismo? Mira, yo necesito que me configures para mi servicio de datos mi lista de control de accesos de las siguientes 3 sedes. Esta es la estructura de las solicitudes. Tenemos el requerimiento, que ya es más como el catálogo o el tipo de producto,
el RITM, que ya es específicamente lo que necesita el cliente. Ah, mira, necesito que me configure la lista de control de acceso de mi equipo. Y las tareas, que es la cantidad de servicios a los cuales se le requiere lo mismo que se identificó o que se indicó en el RITM. ¿Clara esta parte, chicos? Y yo tengo una pregunta, Sara. En el Bien. tema de, digamos que, ¿te acuerdas que mencionábamos lo del Service Manager de el martes? Sí. Ahí se crearía es que por una RQ, dado caso que sea alguna solicitud con ellos o no es necesario. Si nosotros necesitamos algo del Service Manager, Sí, no. Nosotros, por ejemplo, yo requiero consultar con el Service Manager si ese servicio se está desinstalando, por ejemplo. Supongamos que yo en la topología evidencié que ese servicio se estaba desinstalando, ¿sí? Pero yo validé la orden de trabajo y está abierta o estaba abierta. Entonces yo necesito que el Service Manager me confirme si, si ese servicio efectivamente se desinstaló o qué se procede en ese caso. En ese escenario, ese escalamiento sería interno con el Service Manager. Entonces no requiere un requerimiento. Eso ya sería una gestión dentro del incidente, porque ahí pero, tendríamos un incidente. pero no sería necesario dejarlo documentado o no hay problema. Documentado, sí, claro, todo lo que tú gestiones debe estar documentado. Pero digamos que si tú requieres o tienes un incidente y necesitas validar algo con el Service Manager, ahí no crearías un requerimiento, sino que eso hace parte de la gestión del Del incidente. incidente. Ah, ya. Sí, O sea, es como un comentario, o sea, como una nota adicional sí, sí, que más se como un solicita comentario. y se da pues como tal la evidencia de donde se realizó la solicitud, ¿sí? Exacto. Estas Ok. solicitudes que un Service Manager me puede hacer a mí una solicitud, sí, puede hacerlo. Por ejemplo, puede llegar de que el Service Manager creó el caso y dijo, requiero, o el cliente requiere gráfica de consumo del último mes. Ahí podría crearse este requerimiento. Pero nosotros no, para escalar, no generaríamos ningún requerimiento. Listo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Por parte mía, no. Gracias. Bueno, ¿alguien más o continuamos? Bueno, continuemos. Listo, en este orden de ideas, si yo creo una solicitud y es este escenario que digo, mira, necesito que me configure mi lista de control de acceso. Ay, se me pierde el este. Necesito que me configure la lista de control de accesos y necesito eso mismo para 3 de mis diferentes servicios. ¿Cuántos casos tendríamos para esa solicitud? ¿O cuántos casos se crearían? Uno solo, ¿no? Bien, uno, ¿sí? ¿Cuántos requerimientos se crearían? Ese sí serían como tres porque debe ser específico, ¿no? Para uno. Es la misma, digamos, necesita configuración y el tipo de servicio seleccionado es de datos. Necesita, entonces, en base a esto que yo ya seleccioné acá, necesito que me configure la lista de control de acceso de estos 3 servicios. ¿Cuántos requerimientos tendríamos? Uno, chicos. ¿Listo? Porque yo le estoy dando la misma tipificación. Entonces, bueno, la categoría es la misma. Entonces, ¿para qué crear 3? ¿Cierto? Además, la Pero, asociación de caso a RQ
debe ser una asociación de 1 a 1. Pero ahí no iría inconveniente. Ah, bueno, por lo que es la misma solicitud, pero si él dice necesito que para uno de datos sea esto y para uno de internet sea esto, ¿sí No, es ahí ya independiente? cambia la categoría. Ahí ya cambia la categoría, el tipo de servicio. Entonces, así él quiera uno de internet y uno de datos, eso lo vamos a ver más adelante en el formulario, pero él no te lo va a mostrar. Si tú tipificas que necesitas de datos, él te va a traer los servicios de datos. Y si tú seleccionas de internet, él te va a traer los servicios categorizados como internet. Eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos a ver el formulario. Pero entonces sería un requerimiento, porque es una asociación de 1 a 1. Listo, RITMs. ¿Cuántos RITMs tendríamos? Igual uno. 1, ¿sí? Porque él me está solicitando para todos configuración en la lista de control de acceso. Acá. Se me pierde el puntico. Acá. Uy. Lista de control de acceso. Necesita para los tres la misma configuración. Sería un RITM. También debe ser una asociación de 1 a 1. ¿Y cuántas tareas tendríamos? Bueno, ahí sí serían como tres, porque pues está diciendo que necesita para tres equipos. Bien, ahí sí serían 3, porque recordemos que las tareas dependen de la cantidad de servicios que seleccionó el cliente. Y si él colocó 3 servicios, tareas vamos a tener Tres. 3. Esta sería una asociación de 1 a muchos. ¿Listo? ¿Clara esta Sí, parte, señora. chicos? Sí. Listo. Si es una solicitud, ¿cuál es el caso el tipo de ticket que gestionaríamos? ¿El caso, el request, el RIDM o las tasks? Ya se los había mencionado. El RITM y las tareas. ¿Listo? Esos son los dos tickets que nosotros como operador vamos a gestionar. Los REQ no se gestionan, existen dentro de la estructura, pero no se gestionan. Y los casos, recordemos que van ¿para quién? Los casos Sí, ¿para quién van dirigidos? para leer. No, O sea, si se crea como tal una tarea, es no, que no entendí bien la pregunta. Sí, otra vez que listo. Acá. Recordemos que los operadores o nosotros, ¿qué tipo de ticket vamos a gestionar cuando hablamos de una solicitud? ¿Cuál de todos estos que ya habíamos mencionado? ¿El RQ, el RITM, la tarea o el caso? ¿Cuál? Chicos, lo acabé de mencionar. el RITM Ajá. ¿Y cuál otro? Son dos. y el task. Bien, el RITM y la task son los tipos de tickets para una solicitud que va a gestionar el operador de soporte, o sea, nosotros. ¿Clara esta parte?
¿Será que solo Jonathan. estamos, sí, estamos solo las dos? ¿Ahí me escuchan? Sí, Jonathan, ¿tienes dudas? Es, es que sé que se crean para RITM y para tax, que es lo que nos estaba diciendo. Pero entonces en esta, la de request, como son, digamos, pues solicitudes, eso va para otra área y nosotros no hacemos nada o como Listo, no es que vaya para otra área, es que básicamente este tipo de ticket no se puede gestionar, o sea, no, ningún operador lo gestiona. Y ahorita lo vamos a ver por qué, pero realmente no se gestiona. ¿Listo? Este RQ existe a nivel de estructura, claro, debe existir, pero a nivel de operación o de gestión no lo manejamos. Listo, ¿cuáles sí gestionamos? ¿Qué tipos de ticket para las solicitudes? Jonathan. la de RITM Ajá, ¿y cuál otra? y las de nota, las tags. Bien. Luzmila, ¿estás? Pues que creo que no está conectado porque solo aparecemos 3 personas y con ella hace rato éramos 4. Mm, Y ya parece como que abandonó el chat. En el chat que no puedo escribir. bueno, listo. Entonces, si nosotros gestionamos las tareas, los RITMs y los RQ no se gestionan, ¿qué pasa con el caso? ¿Para quién va dirigido el caso? Pues yo tengo como entendido que eso es que se crea como, digamos, la tarea. O sea, el caso continúa siendo de nosotros, pero en ese caso, pues, se crea como una tarea. No, era el mismo que hablábamos del incidente. El caso, ¿para qué se genera o con qué fin? ¿Se acuerdan? Jonathan, ¿tú te acuerdas? El caso, o sea, sí o sí debe haber un registro, ¿no? En- de lo que esté reportando y si, digamos, esa request se gestionará, digamos, con el encargado de configuraciones o dependiendo para dónde vaya, ¿no? Sí, Pero, efectivamente, efectivamente. pero el caso, digamos, que como Ajá. fue creado por parte de nosotros, pues no. Digamos, me imagino que se escalará y nosotros le damos el seguimiento interno hasta que se concluya y ya, No, chicos, recordemos que el ¿no? caso va para el cliente. Por eso es que nosotros no lo gestionamos, porque se crea o el fin de que exista un caso es para que el cliente desde su portal web pueda validarlo. Y cada vez que yo gestione este RITM y coloque una nota de tipo comentario, Es así la ve el cliente. se herede, exacto, esta nota de tipo comentario, ¿quién la va a heredar? El caso. ¿Por qué el caso? Porque el caso va para el cliente. Listo, chicos. Vamos a ver otra vez la estructura para entender un poquito. Creo que están un poquito confundidos.
Listo. Entonces, primero, sea que yo vaya a crear un caso de tipo incidente o una solicitud, no sé por qué se me pierde tanto el mouse, o una solicitud, siempre debo tener un ticket de tipo, ¿cuál es este, chicos? Caso. Bien, un ticket de tipo caso, siempre, sea un incidente o sea un requerimiento. Listo, ese caso para quién va o por qué existe ese caso. Por el Porque cliente. siempre sí o sí debe quedar un registro Ujú, y va para el ¿registro cliente. de quién? Bien, es se genera con el fin de que el cliente pueda consultar la información desde el portal web. Por eso es un ticket dirigido al cliente, para que él pueda ver desde su portal web la información. Siempre debe tener un caso para el cliente, para que el cliente lo pueda validar. Para que el cliente pueda validar la gestión de su incidencia o solicitud. ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí. Bien, listo. Si tenemos un incidente, quiere decir que nosotros, o bueno, ese servicio actualmente presenta una falla. Siempre que yo tenga un incidente, sí o sí debe el servicio presentar una falla. Listo. Este incidente, ¿quién lo gestiona o por qué existe ese incidente? Ese lo gestionamos nosotros. Listo. Entonces, este es el tipo de ticket creado cuando se presenta afectación del servicio y lo gestiona el área de soporte. ¿Claro está ahí, chicos? Existen dos tipos de notas, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de notas que vamos a encontrar en el incidente? Comentarios que son para el cliente Bien, comentarios. y los que son internos de nosotros. Los comentarios los hereda el caso para brindar información al cliente. Y finalmente las notas de trabajo que se mantienen en el incidente para documentar información interna como pruebas o escalamientos, ¿verdad? Listo. Tenemos las tareas dentro de las mismas incidencias. ¿Para qué son estas tareas de las incidencias? Chicos, Esta de tags es cuando es para un área interna de nosotros y la de vendor para un tercerizado, un proveedor tercerizado. muy bien, las tareas las vamos a crear, esas no se crean manualmente, esas yo las creo en caso de que lo necesite. No se crean automáticamente, sino manualmente. Cuando se requiere escalar un área interna para solucionar
la falla. ¿Cómo cuáles? ¿Qué áreas podemos escalar nosotros internamente? Al de envío de técnicos, ¿Cómo EAIM. se llama? Bien, para EAIM, que es personal técnico, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra área podemos escalar internamente? ¿A expertos? Bien, a Que son expertos. IP y los de TX. Puede ser o experto de IP o experto de transmisión, ¿cierto? Entonces es cuando la trazabilidad del caso, cuando desde nuestros alcances o conocimientos no podemos resolver la falla, más a nivel de backbone. ¿Listo, chicos? Bien. Y las vendor, me decía Jonathan, que eran para qué. Para un tercero, un Listo. proveedor tercerizado. Las vendor es cuando se requiere escalar con el proveedor de última milla, ¿sí? Que también lo conocemos como LEC. Listo, chicos. Cuando tengo una falla, nosotros como NM, operadores NM, ¿cuál de estos tickets vamos a gestionar? Estos serían tickets. El caso es un tipo de ticket, el incidente es un tipo de ticket, la tarea es un tipo de ticket y la vendor es otro tipo de ticket. ¿Cuál de estos cuatro ustedes como operadores son los que van a trabajar? Evidencia. El incidente. Bien, el incidente. Entonces, el incidente, lo voy a colocar aquí en azulito, es el que nosotros vamos a gestionar. Gestiona. Ay, pues tan chistosa, yo acá ya tengo el de las noticas. Gestiona NM, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora vamos a ver la estructura de los requerimientos. Cuando el cliente me realiza una solicitud, ¿va a existir un caso? ¿Sí o no? Sí. Sí, siempre va a existir uno. ¿Por qué motivo? Con el fin de que del cliente. Bien, con el fin de que el cliente pueda validar o consultar información de su solicitud. ¿Claros? ¿Hasta ahí? Sí. Listo. Ahora, siempre que creemos una o se cree una solicitud, siempre vamos a tener un requerimiento, ¿sí? Ese requerimiento es la categoría que le doy a la solicitud. Como por ejemplo, hablamos de que se requiere una configuración y se requiere para tipo de servicio de datos, ¿sí? Entonces, yo los mencionaba acá que es como el carrito de artículos, el carrito de compras. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van al éxito y ustedes dicen, no, hoy vengo al éxito porque necesito comprar ropa, ¿cierto? Entonces, ese es el requerimiento, la solicitud. Entonces, yo vengo porque necesito comprar ropa, ¿sí? Entonces, en el escenario de Sirion sería,
Vengo porque o hago esta solicitud porque necesito una configuración en tipo de servicio de datos. ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Ahora, el RITM ya va a ser el artículo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo requiero de esa categoría que yo ya seleccioné? Entonces, por ejemplo, Karen, si tú ya dijiste que vas a comprar ropa, ¿qué artículos vas a colocar en tu carrito de compras? Jeans, zapatos, blusas. Listo, entonces vas a colocar o vas a poner en tu carrito de compras zapatos, ¿cierto? Ah, bueno, no lo voy a escribir acá. Zapatos. Entonces, en el tema de Sirion de las telecomunicaciones, si yo requiero una configuración de tipo de servicio de datos, yo digo que el artículo que voy a seleccionar va a ser configurar mi lista de control de acceso. ¿Sí? Acá yo ya le estoy diciendo qué artículo necesito, ¿cierto? Ahora, las tareas. Jonathan, dice Karen que en su carrito de compras va a seleccionar zapatos. ¿Cuántos zapatos necesita comprar Karen? Es que ya necesité Sí, dime un número. 2. Necesita 2 pares de zapatos. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo de la configuración, el cliente me dice, mira, necesito que me configures mi lista de control de accesos para 2 servicios. No sé, voy a poner un ejemplo. Para el de Soacha y para el de La Calera. ¿Sí? Esos son mis 2 servicios que yo necesito que me configuren la lista de control de accesos. ¿Sí? Entonces, nosotros como operadores, ¿cuál de estos 1, 2, 3, 4 tipos de casos vamos a gestionar? Nosotros como operadores. ¿De acuerdan? Dime. Las incidencias. Sí, las incidencias efectivamente. Y en caso de las solicitudes o cuando es una solicitud, ¿qué tipo de caso gestionarías de estos? Los últimos que mencioné. El RITM y las tareas. Bien, el RITM y las tareas, ¿sí? Esos dos son los que vamos a gestionar los operadores de soporte. Aquí generalizo. Puede ser el área de NM si es que aplica, el área de triage si es que aplica, ¿cierto? El área de TSC, no sé, supongamos que es un cliente no NM, ¿verdad? Entonces, eso aplica para todas las áreas, pero en nuestro caso somos NM. ¿Listo? Pero eso aplica para todas las áreas. Únicamente gestionamos los RITMs y las tareas. Ahora, los requerimientos no son gestionables, o sea, no permite. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Simplemente existen por la estructura de desarrollo del aplicativo, pero no son gestionables. O sea, yo no puedo entrar a un requerimiento y colocar una nota o adjuntar un documento. No se puede, ¿sí? No son gestionables. Y los casos no son gestionables tampoco por el motivo de que son para un cliente. ¿Clara esta parte? ¿Mejoró o no? Sí. Listo. Entonces, si a ti te reportan una falla, Karen, ¿qué tipo de caso vas a gestionar? Un incidente. Bien. Mm, Luzmila, si a ti te reportan una solicitud donde el cliente necesita que le envíen una gráfica de consumo,
¿qué tipo de caso gestionas? Eso sería como requerimiento, ¿no? Mm, RITM Bien, el RITM, ¿y cuál otro? y tarea. Y las tareas. ¿Listo? Entonces gestionamos RITMs y tareas. Listo. En el ejemplo que estábamos viendo ahorita de la solicitud del Access List para Soacha y La Calera, ¿cuántos casos tendríamos? Un caso, pero con 2 tareas. Bien, un caso. ¿Cuántos requerimientos? 1, Uno. Siempre va a existir, a pesar de que no son gestionables, pero va a existir. ¿Cuántos RITMs? 1, Uno. ¿Y cuántas tareas? 2, Dos. ¿Clara esta parte? Ahora, las tareas sí se generan automáticas en las solicitudes. Él reconoce, si el cliente colocó dos servicios, pues crea dos tareas. Si reconoció un único servicio, pues crea una única tarea, pero siempre lo va a generar automático. A diferencia de los incidentes, que yo creo la tarea dependiendo de cómo surja mi investigación. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Alguna duda o bien? Listo, chicos. Continuemos. Ahora, vamos a ver todo el tema de los estados. Tenemos 5 tipos de estados. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, señora. señora. Bien. Tenemos el estado nuevo, que es el estado inicial de toda incidencia. Bueno, acá vamos a hablar de los estados de las incidencias inicialmente. El estado nuevo de una incidencia es el estado inicial, ¿sí? Siempre que yo creo un ticket, sea por monitoreo, sea por el portal web, sea por call center, ¿cierto? Siempre va a llegar en estado nuevo, ¿listo? El estado en curso inicialmente se establece de forma automática cuando la herramienta lo asigna a una persona, sea manual o sea automático la asignación. Por defecto, si yo lo asigno a X persona, él va a tomar el estado en curso, o sea, va a pasar de nuevo a en curso. Y si la herramienta lo asigna automáticamente, también. O puede pasar el caso de que yo manualmente fije ese estado en curso cuando voy a iniciar con la investigación de la falla o de la afectación.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo ya validé todo el tema de primer nivel y yo detecté que la falla no es del cliente. Quiere decir que sí está en la red de Sirion. Entonces, como se lo voy a pasar no sé, supongamos que se lo voy a asignar al área de Second Resolution y esa persona le va a realizar una investigación o va a realizar un diagnóstico, lo va a trabajar en curso, ¿sí? O que me dijo el proveedor de última milla que él no veía ninguna falla, me adjuntó pruebas, me envió evidencias de que a nivel de última milla ellos ven todo bien. Entonces, paso mi ticket a en curso porque voy a realizar una nueva investigación o un nuevo diagnóstico. ¿Listo? Son esos dos escenarios en los que se utiliza en curso. Cuando se establece automáticamente al asignarse por primera vez o yo lo puedo fijar manualmente cuando vaya a indagar lo que está pasando con el caso o para hacer pruebas, ¿sí? O sea, de ahí viene su palabra, el ticket va a pasar a un estado en curso o en análisis. ¿Listo? El estado en espera lo colocamos cuando vamos a pausar la investigación, ¿sí? Ya sea o porque se está esperando información del cliente o porque estoy esperando información del proveedor, ¿sí? O porque está pendiente a que me envíen unas pruebas algún área, ¿cierto? O porque se van a realizar pruebas de operatividad en cierto horario, te lo coloco en espera, ¿sí? Su misma palabra lo dice, es cuando la investigación o el caso se pausa por alguna razón, ¿sí? Incluso también cuando vamos a validar operatividad, mira, lo voy a colocar en espera porque voy a validar con clientes si el servicio ya está operativo. Listo. Luego vamos a encontrar el estado resuelto, que es el estado que yo coloco cuando identifico que, que el servicio ya está operativo y ya se confirmó operatividad con el cliente. Entonces, el servicio restableció. Siempre lo coloco en estado resuelto. Ya está el servicio funcionando y yo ya confirmé con cliente. Porque pasa que muchas veces yo digo, sí está resuelto o para mí está resuelto, pero el cliente aún lo ve caído. Entonces no sería un resuelto verdadero. Y finalmente tenemos el estado de cerrado, que es el estado final del incidente, ¿sí? Y este estado de cierre siempre va a ser automático. Nunca lo va a poder realizar manualmente un operador. Siempre es automático. Y cuando el ticket pasa a estado cerrado, ya no se puede modificar el ticket. O sea, ya no se puede documentar, no se va a poder hacer cambio de estado, ya se cerró, literalmente. O sea, Entonces, no se pues, puede reabrir nuevamente el caso no, tampoco. tampoco se puede Y reabrir. enviar información, digamos que el cliente requiera que le envíe la información, o él sí lo puede consultar por el portal web. Sí, nosotros seguimos teniendo el registro, claro, queda el registro, pero ya que yo quiera agregar una nueva documentación o gestionar más ese ticket, pues no, porque ya va a estar cerrado. Queda como registro, pero ya, si el cliente me dice, no, mira, es que yo aún percibo la falla y el ticket ya está cerrado, toca generar uno nuevo. Por eso es importante que yo antes de colocarlo en estado resuelto haya confirmado con el cliente operatividad. ¿Listo? ¿Dudas? No, señora. Bueno, en cuanto a los tiempos, pero supongo que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? El tiempo que se tiene, por ejemplo, para tenerlo en curso. Ujú. ¿Cuál es Sí, el tiempo señorita. máximo? Los estados no se puede devolver, ¿no es cierto? O Claro. sea, Si por tú lo ejemplo, colocas,
Dime. Un ejemplo, yo llegué y lo coloqué en resuelto, pero pues digamos que volví falló y ahí se puede volver a en espera o no. Si queda en estado resuelto, sí, porque resuelto no es el estado final, a menos de que sea cerrado. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Listo. Vamos a ver acá más o menos cómo se estructuran los estados, ya un poquito más a detalle. Todos los estados que ustedes están viendo acá en color verde son los estados clock. Quiere decir que nos van a contar tiempos de afectación del servicio, lo que nosotros conocemos como los SLA, ¿cierto? Esos indicadores que se tienen a nivel de Sirion cliente. Entonces, estos que están en color verde nos van a contar tiempos de afectación y los azulitos no nos cuentan tiempos, ¿sí? Entonces, es porque normalmente los en verde, los que están en color verde, es porque está asociado o esa gestión en ese momento está asociada a Sirion, ¿sí? Entonces, Sirion es el responsable cuando el ticket está en ese estado. Y los azules, los no clocking, es cuando la responsabilidad o ese ticket no se está gestionando por el cliente o debido al cliente. Listo. Entonces, el estado nuevo es un estado de qué tipo, clocking o no clocking. Locking. Clocking. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de Sirion reconocer, yo creo que me queda más fácil hacerlo en el, en el PowerPoint, en el Paint, perdón. Listo. El estado nuevo es un estado de tipo clocking, ¿sí? Porque es responsabilidad de Sirion reconocer que llegó un nuevo, valga la redundancia, ticket, ¿cierto? Por eso es en color, por eso está en color verde, ¿sí? En cuanto a tiempos, ese estado no puede permanecer más de 10 minutos en ese estado, en nuevo. Entonces, normalmente responsabilidad de la persona de monitoreo reconocer ese ticket. Él es el que crea los tickets y aparte de crearlos, recibe los que van llegando por call center y los que van llegando por el portal web. Entonces, él lo recibe en estado nuevo y su responsabilidad es no mantenerlos más de 10 minutos en ese estado. Entonces, es reconocerlo, ¿no? Cambiar de estado es reconocer que ya no es un ticket nuevo. ¿Listo? Listo. Bien, cuando se asigna por primera vez un ticket nuevo a una persona, ¿en qué estado queda, chicos? Curso. Análisis en curso. Bien, en curso. En realidad el estado es en curso. Listo, en curso. Quiere decir que yo voy a iniciar con el primer diagnóstico. Por eso es que se coloca en curso. ¿Y es un estado clocking o no clocking? Locking. Clocking. Bien, clocking. Entonces, el estado en curso es
cuando yo voy a realizar un diagnóstico o voy a realizar una revisión del servicio, como por ejemplo pruebas, ¿cierto? Validaciones, entre otras. Entonces, ¿de quién es responsabilidad realizar ese diagnóstico o esas pruebas del servicio? ¿De Sirion? De Sirion, por eso está en color verde, ¿sí ven? En estado cloque, porque es responsabilidad de Sirion. Listo. Por ejemplo, yo digo, bueno, mi primer diagnóstico va a ser validar con el cliente fluido eléctrico porque ese ticket llegó desde el portal, desde el monitoreo, perdón. Entonces yo digo, sí, bueno, yo mi primer diagnóstico, el primer diagnóstico que le voy a dar es validar primer nivel, validar conexiones, fluido eléctrico, ¿cierto? ¿En qué estado debería colocar ese ticket? Si yo voy a validar conexiones, electricidad, ¿En espera? de, bien, ¿por qué no permanece en curso? ¿O por Porque qué va a no realizar debería? validaciones Bien, porque cuando yo voy a hacer primer nivel, requiero de qué persona? del cliente. Requiero del cliente, ¿cierto? Entonces, si yo lo mantengo en curso, voy a contar afectación cuando la responsabilidad es de quién? Del cliente. Del cliente. El cliente es el responsable de decirme a mí o de indicarme que él no tiene falla eléctrica, ¿cierto? Y más cuando el caso viene de forma proactiva, que es desde Cirex. Ya si llega desde el portal o por call center, ya se vuelve un poquito más crítico, pero si por ejemplo el cliente únicamente me dice, tengo lentitud o pérdida, pues es responsabilidad también de él adjuntarme evidencias, ¿no? De esa lentitud o esa pérdida. O por ejemplo, Karen, cuando estaba en Azteca, si a ti te reportaban, simplemente te decían, tengo caída y no te adjuntaban una prueba, ¿ustedes recibían el ticket? Sí, señora. Nosotros lo que hacíamos era realizar la creación del caso, pero manejamos algo que se llaman paradas de reloj, que eso es el tiempo que está como a la espera del cliente, pero entonces, digamos, ese tiempo no se le reconoce al cliente para hacer el ajuste de la factura. Entonces, si él Eh, no nos enviaba las evidencias, pues problema de él, porque ese tiempo igual no se le iba a descontar en la factura. Entonces, cuando era falla de nosotros, pues sí, efectivamente una vez creamos el ticket, pues si era incidencia demasiado o algo, pues normal, lo gestionamos. Pero cuando ya era que se requería evidencias de primer nivel del cliente y no la enviaba, el caso quedaba en parada de reloj, o sea, como problema suyo si no me envía las evidencias, pero igual ese tiempo que está en la falla no se lo voy a pagar. Muy bien, ¿sí? Entonces es lo mismo acá lo que se maneja. Entonces miren que si el cliente no me adjunta una evidencia, pues no hay forma o no tengo yo de dónde sostenerme. Por eso se vuelve una responsabilidad del cliente. A muchos les molesta, pero pues es la realidad, ¿no? Yo no puedo o yo me puedo centrar mucho en validar a nivel de última milla. Pero sí, yo validé todo el tramo, yo vi que no se aprendía Mac en la interconexión, ¿cierto? Yo vi las potencias fuera de rango y al final envié personal técnico y el cliente tenía desconectado el equipo. Entonces, pues por eso es muy importante siempre las pruebas, las validaciones que me envía el cliente. Sí, Entonces, eso sí por pasa. eso pasa mucho. Entonces, siempre que yo vaya a realizar validaciones de primer nivel, o ese primer filtro de diagnóstico, el ticket va a pasar en estado espera de cliente. ¿Listo? ¿En qué otro escenario? Va a pasar también cuando yo requiera confirmar disponibilidad en sede. Por ejemplo, yo
necesito enviar personal técnico porque efectivamente evidenciamos que fue algo a nivel de red. Pero si yo no sé en qué horario atiende el cliente, ¿yo voy a enviar personal técnico a cualquier hora? No, No, porque yo lo puedo enviar y si no me atiende nadie, pues nada, pierdo la ida, el perdemos tiempo, desplazamiento. ¿cierto? Entonces, pues sí es responsabilidad también del cliente brindarnos su disponibilidad, ¿cierto? También cuando necesitamos confirmar para fiscales si él me generó los permisos o no. Porque sí, él me dijo, ay, sí, yo atiendo de lunes a viernes. Ah, bueno, chicos, váyanse ya, que hoy es jueves. Entonces el cliente los va a atender y llega el personal técnico, no, pero yo no le generé permisos, no puede ingresar. Entonces eso también de confirmar permisos y para fiscales se vuelve responsabilidad Del cliente. bien, Confirmar si es de 8 a 12, de 2 a 5 a 6 y sábado, domingos festivos. perfecto. Si Confirmar requiere el listado operatividad, confirmar operatividad debe ser un ticket, un estado de qué tipo, clocking o no clocking, no clocking no clocking. Y debe ser responsabilidad de quién confirmar la del operatividad, cliente. de cliente. ¿Listo? Ahora, si ven que a ustedes les aparece acá varios estados en espera, en espera, en espera, en espera, en espera, pero al lado tienen como una descripción. Listo, esa descripción que les aparece ahí es el motivo de espera. Voy a dejar acá arribita. Motivo de espera. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver como tal la plataforma. Pero siempre que ustedes coloquen el estado en espera, la herramienta va a habilitar un nuevo campo que se llama motivo de espera. Entonces, si ven, tú me lo estás pausando el ticket o me lo estás colocando en espera, pero ¿por qué? ¿Por qué motivo me lo vas a colocar en espera? Ah, mira, yo te lo voy a colocar en espera porque estoy esperando a una información del cliente, sea pruebas de primer nivel o que me confirme disponibilidad o que me confirme permisos, ¿cierto? Estoy esperando información del cliente. En este otro escenario, esperando cambio. Muchas veces el cliente nos solicita alguna configuración o de pronto es un incidente y él me dice, y yo le digo, sí, mira, es que para solucionar tu falla se requiere bajar la interfaz o reiniciar la interfaz y se te puede generar indisponibilidad del servicio, no sé, ¿cierto? O mira, necesitamos realizar tal cosa, pero entonces se requiere de una hora. ¿Cierto? Pasa mucho con los cambios de equipos. Se evidencia que el equipo está dañado. Entonces el cliente me dice, yo le digo, sí, mira, la actividad se demora una hora. Entonces él me dice, ah, mira, entonces por temas de que estamos operando en la oficina, yo te voy a atender después de las 7 de la noche. No sé, puede pasar, sí, pasa mucho en las fábricas y demás. Normalmente ellos tienen enlaces de respaldo y demás. Pero entonces él me dice, como no, mira, después de tal hora, esa responsabilidad o bueno, esa acción, quién se haría responsable de esa acción? Que me den una fecha o una hora específica para algún cambio o alguna actividad. del cliente igual. Sí, el cliente es responsable porque yo como proveedor de servicios, yo siempre voy a tener personal 24/7, a menos de que no tenga disponibilidad, ¿no? Pues eso ya es diferente. Pero si nosotros tenemos el personal técnico y podemos enviar de una vez el técnico, lo hacemos. Pero si el cliente me dice, no, mira, yo no atiendo, yo atiendo únicamente después de las 7 de la noche personal técnico. Y eso me lo dijo hoy a las 8 de la mañana. Yo voy a mantener mi ticket en un estado clocking por algo que el cliente no me va a dejar realizar en este momento. ¿Sería lo correcto? No, Pues no, ¿cierto? Porque por mí o por nosotros enviaríamos el técnico muy tarde, mediodía, ¿cierto?
Entonces, pues eso ya se vuelve responsabilidad del cliente. O incluso para hacer pruebas, que sería esta de acá, actividad programada con el cliente. No sé, supongamos que me está reportando una degradación. Yo dentro de mi diagnóstico realicé algún cambio, ¿sí? Reinicié la interfaz, no sé, mm, subí, subí alguna configuración que de pronto identifiqué que el equipo no la tenía, no sé, dentro de mi troubleshooting. Yo ya realicé mis cambios y verifiqué que el servicio posiblemente ya puede estar normalizado. Entonces yo le digo al cliente, ven, para realizar pruebas. Y él me dice, no, sí, tengo tiempo hasta medianoche. Y me dijo eso a mediodía. ¿Es responsabilidad de nosotros mantener o contar tiempos de afectación por eso? No, No, porque pues por nosotros o el ingeniero de soporte los puede hacer en ese instante, esas pruebas. Pero el cliente es el que está generando como esa brecha de tiempo. Entonces, pues ya no se vuelve una responsabilidad de nosotros y por eso es que se asocia al cliente. Y el motivo sería como actividad programada con el cliente. Este de fuerza mayor ya es cuando a Sirion se le sale de las manos la gestión o la validación de un servicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Colombia tenemos muchas zonas de emergencia o ¿cómo es que se les dice a rojas, eso? Sí, zona roja. zonas rojas, zonas militarizadas. Entonces, imagínate ahorita, si no estoy mal, por los lados de, de Puerto Lleras, creo que es, o por Granada Meta, hay muchos lugares de zona roja que están militarizados o también que incluso no tanto militarizados, sino también em, De conflicto armado. eso, de conflicto armado, ¿cierto? Entonces, imagínate yo como proveedor de servicio enviar mi personal técnico, así como así, a una zona roja, ¿cierto? Y según lo que comentan algunos compañeros, es que pasó, que enviaron personal técnico y a la cuadrilla los cogió creo que fue el LN o las FAC, no estoy muy segura. ¿Sí? Entonces imagínate que nosotros todo el tiempo, o Sirion todo el tiempo envíe su personal técnico a esas zonas armadas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ya se le sale de las manos a Sirion, ¿sí? Entonces, hasta que o no haya o hasta que no haya eh, personas de la autoridad pública, ¿cierto? O algún acompañamiento del Estado que los escolte, pues muy posiblemente no se va a poder realizar la visita. Entonces, eso se consideraría como fuerza mayor. Otro ejemplo, yo no sé si ustedes sepan que Sirion maneja también fibra submarina que interconecta varios países. ¿De pronto alguno tenía conocimiento? No, Sí, hay fibras submarinas que van por medio de los océanos generalmente. Creo que Sirion tiene una en el Pacífico y no sé si hay una que también va por el Atlántico. Bueno, pues si ustedes buscan por internet, por la web, las fibras submarinas de Sirion muy posiblemente les va a aparecer. Entonces, si alguna de esas fibras sufre una ruptura, ¿lo vamos a solucionar en 1 o 2 días? no. No, eso toma demasiado tiempo, toma hasta meses, ¿cierto? Entonces, pues eso también se consideraría como fuerza mayor. Esto es algo que a Sirion se le sale de las manos por completo y por eso se retrasa la gestión del ticket. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, como lo del paro, pues digamos ahorita que no hay paso, en algunos servicios donde se requiere desplazamiento que sean zonas lejanas
y se Ujú, requiera algún paso hacia allá y en este momento pues de que algunas partes no hay ingreso, pues también eso ya como que se le sale de las manos a uno. muy bien, específicamente. Ahorita la mayoría de las vías de municipios cercanos a Bogotá están cerrados. Entonces, pues no sé, supongamos que tenemos que enviar personal técnico a Cajicá, que yo anoche vi en las noticias que estaba terrible, o a Mosquera, pues, ¿sí? Se toma eso como fuerza mayor porque no hay medio de transporte que acerque la cuadrilla o al técnico, ¿cierto? Entonces, todo eso se tomaría como fuerza mayor. Finalmente tenemos el estado monitoreo, ¿sí? Que pues es básicamente un monitoreo que le hago al servicio y por eso pues es un estado no clock. Y también pues está dentro del estado en espera, ¿no? Listo. Así como tenemos el estado en espera que puede ser no clocking, también puede ser clocking, de que depende del motivo de espera que yo le doy al caso. Por ejemplo, si nosotros escalamos con un proveedor, ¿qué podemos hacer? Pedirle constantemente evidencia, bueno, avances. Sí, un seguimiento, ¿cierto? Estamos presionando, pero en realidad nosotros estamos esperando que él me brinde un diagnóstico, ¿cierto? O si él ya me confirmó y me dijo, sí, mira, tenemos ruptura de fibra, vamos a enviar técnicos. Entonces uno dice, ah, bueno, estoy en espera de que él me brinde más avances. Pero ante el cliente, ¿de quién es responsabilidad de esta actividad o de lo que está sucediendo cuando escalo con un proveedor? De nosotros. De Sirion, de nosotros, ¿sí? Porque el contrato es Sirion cliente. Entonces, por eso, a pesar de que es un estado en espera, con el simple hecho de colocar el motivo espera de proveedor o escalado con proveedor, ya es un estado de tiempos. ¿Listo? ¿Qué otro? Espera de contratista. Cuando yo hablo de espera de contratista es porque estoy enviando personal técnico, porque está en camino, o porque ya coordiné una hora con el cliente, pero fue responsabilidad de nosotros esa hora, ¿cierto? El cliente me dijo, sí, a cualquier hora, y yo le digo, ah, bueno, llega a las 2. Entonces, ese sería el estado espera contratista. Y es un estado de tipo, ¿de qué tipo, chicos? Clocking. De clocking. Quiere decir que nos cuenta tiempos, porque ¿quién es el responsable de que el personal técnico vaya en camino a sitio? De nosotros. Nosotros, ¿sí? El cliente ya no tiene nada que ver con eso. Espera de repuesto. No sé, supongamos que se dañó el equipo router del cliente, el CPE, y es un equipo Juniper. Entonces, Sirion ya normalmente está descontinuando, no descontinuando, más bien no está adquiriendo equipos Juniper como equipos de respaldo, ¿sí? Porque la mayoría de sus equipos son Cisco. Entonces él dice, no, no, equipos Juniper no tenemos y tampoco vamos a adquirir. Entonces vamos a cambiar mm, ese tipo de equipo Juniper a un equipo Cisco. Entonces lo vamos a migrar, no sé, supongamos. Nueva tecnología. Exacto, nueva tecnología. Entonces, en ese escenario específico que les comento, primero, el estado del ticket debe ser espera de repuesto. Segundo, se debe crear una tarea con experto porque experto debe realizar la nueva configuración según el nuevo equipo que se va a colocar. Entonces él me dice, sí, mira, según la red del cliente se requiere un equipo Cisco 881 y esta va a ser la nueva configuración, ¿sí? Porque eso no es, ay, sí, lo cambia a Cisco y replico la misma configuración que tenía Juniper, ¿no? Pues, estamos hablando de una nueva tecnología.
¿Listo? Entonces, en ese escenario se colocaría el estado de espera de repuesto y aparte se crearía una tarea con el experto para ese tema. Otro escenario. No, mira, se dañaron las tarjetas del equipo router. Y esas tarjetas están ubicadas en la bodega de Medellín y el equipo está en Bogotá o el servicio es de Bogotá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues solicitar esas tarjetas de red a la bodega de Medellín y esperar a que lleguen a Bogotá y cuando estén en Bogotá, pues recogerlas para realizar el cambio en el sitio del cliente. En ese escenario también el estado sería espera de repuesto y eso se convierte en una responsabilidad de Sirion o del cliente, chicos, De Sirion. de Sirion. Por eso es un estado de tipo clock. ¿Listo? Y finalmente, espera de tarea interna. Cuando escalamos, por ejemplo, con el experto de IP por alguna falla que nosotros pues aún no, en nuestro alcance no pudimos resolver. Entonces, el ticket debería tener el estado en espera con motivo de espera, tarea interna. Y eso se convierte en una responsabilidad de Sirion o del cliente, muchachos. De Sirion. De Sirion. Por eso es un estado de tipo clock. Entonces, importantísimo, cuando ustedes coloquen el estado en espera, verifiquen cuál es el motivo que le van a dar, porque depende del motivo, es que yo digo que me cuente tiempos de afectación o no me cuente tiempos de afectación. Y eso es muy importante. ¿Listo? Ah, no, que el cliente me dijo que solo me podía atender a medianoche. Y entonces yo le dejo el estado espera de contratista. ¿Eso está correcto? Chicos, ¿es correcto? Si el cliente me dice, no, mira, yo solo te puedo atender el personal a medianoche y yo lo coloco en estado espera de contratista, ¿estaría bien? No tendría que ponerse en espera de cliente, ¿no? Ujú. Bien, estaría dándole tiempos de afectación a mi servicio que realmente no va. Pues, prácticamente nos estamos colocando la soga al cuello. Entonces, en ese escenario, si el cliente es el que me dice, mira, no, hasta esta hora te puedo atender, o no, es un sábado y me dice, no, mira, yo atiendo hasta el lunes. Todo ese tiempo, si yo lo dejo como espera de contratista, nos vamos a dar un tiempo de afectación supremamente grande. En ese escenario, lo correcto es dejarlo en espera de cliente. ¿Listo? Y hasta que pase el tiempo que me indicó el cliente. Y ya cuando el personal técnico esté en camino, pues ya lo cambiaré yo a espera de contratista, porque ya sí haría responsabilidad de Sirio. ¿Dudas, chicos? No. Listo. Estado resuelto. Lo colocamos en qué escenario. ¿Se acuerdan? Ya cuando está solucionado, Bien, cuando el servicio está operativo y Está ya pendiente la confirmación con el cliente para el cierre. no, El resuelto, no, ¿no? no. Y ya se confirmó operatividad. Siempre y cuando se haya confirmado operatividad con el cliente. Listo. Y finalmente tenemos el estado cerrado, que es el estado final de un ticket. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que ese cierre es automático? ¿Se acuerdan? El Dime. automático o que lo cierre el cliente. Mm, sí.
Ya vamos a ver por qué están esas dos anotaciones. Primero, se determinó que si el ticket es proactivo, ¿qué quiere decir que es proactivo, chicos? Que nosotros lo gestionamos antes de que el cliente lo reporte. Bien, pues quiere decir que se creó a través de Cirex, ¿cierto? Entonces, si el ticket es proactivo, es decir, que llegó por Cirex, cuando, cuando yo coloque mi ticket en estado resuelto, automáticamente al segundo, o sea, no va a esperar nada, se va a cerrar el ticket. Por eso yo les digo que es preferible que cuando yo lo coloque en resuelto, yo ya haya confirmado operatividad con el cliente, porque cuando es proactivo, automáticamente la herramienta me va a cerrar el ticket. Me va a decir, ah, bueno, es proactivo, tú lo colocaste en estado resuelto, entonces lo voy a cerrar. Ahora, si el ticket es reactivo, ¿qué quiere decir reactivo? Chicos, si es lo contrario a proactivo, ¿qué sería reactivo? Que lo reporta primero el cliente que nosotros. Bien, que lo reporta primero el cliente. Es decir, que si llega el ticket por portal o por teléfono, ¿sí? Ese sería el reactivo, que llegue por portal o por teléfono, que lo reporta el cliente. Y yo coloco el ticket en estado resuelto, surgen dos escenarios. Primero, bueno, antes de eso, coloco el ticket en estado resuelto. Al cliente le va a llegar una notificación de cierre. Entonces surgen dos escenarios. Primero, si el cliente aprueba el cierre, automáticamente el ticket pasará a estado resuelto. Y el segundo escenario, si el cliente me rechaza el cierre, automáticamente el ticket pasará a estado. ¿Cuál creen ustedes? En curso, ¿no? Bien, en curso. ¿Por qué? Porque tengo que realizar nuevamente el diagnóstico. Perdón, aquí podrían surgir tres escenarios. Listo. O tercer escenario, si el cliente ni me aprueba, ni me aprueba el cierre, ni lo rechaza, el ticket después de 5 días sin novedades del cliente procederá a cerrar el ticket automáticamente. ¿Clara esta parte, chicos, o a alguno le quedó duda? Sí, tengo una duda. O sea, digamos así él rechace el cierre del caso, Ay, ¿se vuelve a hacer toda la validación? Y ahí sí se procede con el cierre o es que no entendí el último. no, mamá chica. Dime, No entendí el tercero. listo. Ay, me toca volver a escribir esto porque mira, qué pena.
Listo, chicos, qué pena. Bueno, para responderte nuevamente, cuando el ticket es reactivo, quiere decir que llegó desde el portal o por teléfono. Yo al colocarlo en estado resuelto, le va a llegar como una notificación al cliente allá en el portal web. Le va a decir, mira, tal persona está, es, Gestionando. sí, es más como proponiendo, ¿sí? O Mm, propuso el cierre del ticket. Entonces le va a preguntar cómo está de acuerdo con el cierre. Entonces ahí le va a aparecer o aceptar o rechazar. Si él le da aceptar, automáticamente el ticket se va a colocar en cerrado, ¿sí? Si él le da rechazar, el ticket va a pasar a estado ¿En curso? bien. Sí, va a pasar a estado en curso. O sea, el cliente va a decir sus razones, ¿no? Obviamente no es que le di rechazar y ya. Él tiene que colocar el motivo por el cual rechaza el ticket. Entonces él va a decir, no, yo todavía veo falla o todavía presento lentitud, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer el nuevo diagnóstico. Pero puede llegar el escenario en el que el cliente ni siquiera ingrese al portal web. Entonces ni le va a dar aceptar ni le va a dar rechazar. Entonces no todo el tiempo o no todo o no toda la vida voy a permanecer el ticket en estado resuelto, ¿no? Entonces, la herramienta dice, mira, si el cliente después de 5 días no responde, o sea, ni acepta ni rechaza el cierre, pues yo lo voy a cerrar porque pues ya todo el tiempo que ha pasado, ¿cierto? Eso es lo que me dicen en esos escenarios. Yo no sé si te di un poquito más de claridad o aún presentas la Sí. duda. No, sí, 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 ya ahora sí, gracias. Chicos, miren, no, eso no quedó, no quedó guardado la Pero sí se notificación. entiende. Y ahí se entiende. Ah, ya lo eliminé. Lo copiamos rápido. El cierre es automático, ¿cierto? Entonces, primero, si el caso es proactivo, ¿qué va a pasar? Chicos, ¿qué pasa? Chicos, si el caso es proactivo y nosotros colocamos el ticket en estado resuelto, ¿qué va a pasar? Sí, ahí lo que dice es que él se cierra automáticamente y que por eso toca confirmar antes de cambiarle el estado de que pues efectivamente ya se encuentre solucionado sin ninguna novedad, ¿no? Bien, y se coloca el estado del ticket en resuelto, automáticamente el ticket se cierra. Importante confirmar el cierre. No, el cierre no. Operatividad antes de colocar el estado resuelto. Si el caso es reactivo, quiere decir que llega por portal web o por teléfono y se coloca el ticket en estado resuelto. ¿Qué va a pasar? Alguno, Jonathan, ¿qué va a pasar? Cuando se pasa del estado resuelto, Sí, cuando el caso es reactivo, es decir, que llega por portal o teléfono
y yo coloco el ticket en estado resuelto, ¿qué va a pasar? Pues no, o sea, ahí ya se detiene como el tiempo para nosotros. Sí, pero ¿qué va a pasar? ¿El ticket va a mantener en estado resuelto o qué pasa con el cierre? No, se mantienen resuelto. ¿Por Y siempre? le llega la notificación al Ah, cliente, ¿no? sí, Que exacto. Bien, al cliente le llega la notificación si desea aprobar el cierre. tengo una Pueden, duda dime, y no sé si ya lo mencionaste, se me pasó. Y es si o sea, si el cliente le llega la notificación, pero nunca, o sea, nunca responde si sí o si no. Él tiene ciertos días donde está ahí y se cierra. sí, correcto. ¿Cuántos días son, Jonathan o Eso es Karen? por horas, 24 horas. No, 24 horas. Pues nosotros lo manejamos como una parada de reloj de 24 horas. no. ¿Cuánto tiempo permanece el ticket para poderse cerrar? Si el cliente ni me confirma ni me rechaza. ¿Una hora? No, es en días. ¿Días? Sí. No, no sé. Bueno, vamos a ver escenario por escenario. Primer escenario. En el primer escenario, el cliente aprueba el cierre. ¿Qué va a pasar si el Pues cliente que ya aprueba el se cierre? cierra el cierre, el caso. Bien, automáticamente se cierra el caso. Segundo escenario, cliente rechaza el cierre. ¿Qué va a pasar? Cambia estado en curso. Bien, el ticket, llamémoslo así como se reabre, supongamos, y pasa a estado en curso para nuevo diagnóstico. ¿Listo? Tercer y último escenario, ¿qué pasa? Donde el cliente ¿Qué ni apruebe ni rechace, pasa otra vez a curso? que era lo que ustedes preguntaban. El cliente ni me aprobó ni me rechazó el cierre. Y no, o sea, durante bastante tiempo ni me aprueba ni me rechaza. El caso cambia estado cerrado, pero ¿Después de cuánto tiempo? no lo recuerdo. O bueno, es que no sé, se me hace que no lo mencionó. O bueno, me perdí en esa partecita. Listo. Si después de 5 días no se tiene respuesta del cliente, cuando hablo de respuesta es ni que apruebe ni que rechace. Si el cliente ni aprueba ni rechaza el cierre, si después de 5 días no se tiene respuesta del cliente, el ticket automáticamente ¿Se cierra? pasará a estado cerrado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo toca esperar si el cliente no contesta? 5 días. 5 días. Bien, 5 días. Pero eso no importa que, o sea, eso no sean hábiles ni nada, ¿sí? O sea, normal. Calendario. Sí, calendario. Listo. Ujú. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas? Listo, perfecto. En ese caso que estaban hace un momento cuando estábamos revisando como los casos, bueno, cuando revisaba los casos que eran como del mes pasado, esos son por qué tanto tiempo,
por algún evento así, algún evento de fuerza mayor o algo así, o porque el cliente no confirma. Puede ser varias cosas. Primera, o que yo no haya logrado hacer descartes de primer nivel. Segunda, que sea alguno de estos escenarios que le mencioné como fuerza mayor o espera de repuesto, o porque nosotros no vemos afectación, pero el cliente sí. O sea, puede surgir muchos escenarios. La idea es que nosotros tratemos de, Cerrarlos en el menor tiempo sí, posible. 24 horas, es lo ideal. Pero si el ticket permanece más de 24 horas, debe tener justificación. ¿Qué justificación? O es que está en espera de proveedor, o porque toca enviar personal de EAIM y hay alguna dificultad con técnicos, o porque no hay disponibilidad, o porque no se puede llegar, o porque estamos a espera de un repuesto que está en otra bodega, o porque se va a cambiar el equipo de fábrica, ¿cierto? O porque está escalado con el experto y pues el experto allá internamente tampoco me ha dado avances, ¿cierto? O porque el cliente no me contesta y no me ha brindado descartes de primer nivel, ¿cierto? Sí, no sé si hay varias, como varias Sí, acciones por lo que puede durar tanto. ujú, claro, pero todo debe estar soportado. No es que ahí lleva más de 2 días, pero yo no veo que llamen al cliente hace más de un día, por ejemplo. Entonces todo debe estar soportado.